continuar un poquito con lo que habíamos comenzado el domingo pasado, ¿no? El domingo pasado estuvimos hablando sobre una parábola que enseñó Jesús, ¿se acuerdan? ¿Qué parábola era? El hijo pródigo. Bien. ¿Y esa parábola, se acuerdan dónde se encontraba? ¿En qué evangelio? Lucas 15, perfecto, muy bien. Y vimos que, bueno, es una parábola, la verdad que muy profunda y bastante fructífera, porque uno puede abordarla desde distintas perspectivas. Incluso por ahí hay algunos que yo he escuchado, he leído, hablan de la madre ausente, ¿no? También hay una reflexión sobre la madre ausente. Hoy día yo quiero llevarlos y que me acompañen en unos minutos a que tengamos una reflexión sobre el hijo mayor, ¿no? El hijo mayor. Estuvimos hablando el domingo pasado sobre el hijo menor, pero también el énfasis y el clímax de la reflexión estuvo, ¿se acuerdan en qué? De a uno, por favor, porque no se escucha. La alegría, exactamente. ¿Se acuerdan? El gozo y la alegría del papá, ¿no? Este papá que baila, este papá que tira la cabeza por la casa, por la ventana, ¿no? Este papá que mata el becerro, saca el mejor vino, no jugo de uva, el vino, ¿verdad? Y celebra a su hijo, porque su hijo había llegado. Fíjense que yo hoy día quiero que me acompañen, porque en esta parábola, ahí en el capítulo 15 de Lucas, tiene frases, tiene imágenes, tiene PowerPoint, tiene tips, tratando de usar los lenguajes de hoy día, que son súper poderosos, súper potentes. Mira, abra su Biblia, la vamos a leer nuevamente, por favor, comparta su Biblia y vamos a leer esta parábola del hijo pródigo de Lucas 15, del versículo 11 al 32. Dice así, ¿no? También dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiestas. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas.
mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Profundamente, Señor, la gratitud por este hermoso relato, Señor. Un relato lleno de misericordia, de gracia. Señor, ayúdanos a seguir profundizando un poco más y sobre todo, mi Señor, a entender cada uno de nosotros nuestra propia condición de vida. Tu palabra, Señor, es maravillosa. Tu palabra, Señor, nos corrige, nos alienta, nos transforma, nos santifica. Señor, por eso en estos breves minutos y con este calor que es sofocante, Señor, no permitas que nuestra mente divague ni se distraiga, Señor, y que tu Santo Espíritu, amado Dios, pueda ayudarnos a comprender y a examinar nuestra vida delante de tu presencia. Señor, al leer este relato entendemos y comprendemos tu corazón, la ternura de tu amor, Señor, y la cercanía, Padre amado, ese anhelo tuyo que a través de toda la historia del hombre has manifestado para con tus criaturas, Señor. Por eso, ayúdame a explicarlo, ayúdanos, Señor, que tu Santo Espíritu nos los haga entender, Señor amado, para que nuestra vida, Señor, sea profundamente bendecida, edificada, animada, corregida, Señor. Gracias porque estás aquí. Gracias, Señor, porque tu presencia es con nosotros. Padre mío, oramos, Señor, entendiendo que no hay mérito alguno en nosotros al rogar todo esto, sino que nada más apelamos a tu gracia y misericordia en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos, bueno, algo comencé diciendo el domingo pasado, ¿no? Que esta es una parábola que es muy conocida, ¿no? Evidentemente, y de alguna forma todos tenemos evidentemente una aproximación y la entendemos. Una de las cosas que dije, por ejemplo, el domingo pasado, es que si tú revisas tu Biblia, te vas a dar cuenta que la parábola que hay previa a esta es la parábola de la moneda perdida, y que además está también la parábola de la oveja perdida, ¿no es cierto? Y en esas tres parábolas hay un elemento que es común, un factor común, como diría un matemático, ¿no? Que es la alegría, el gozo que produce el encontrar lo que se había perdido, ¿no? Tanto la moneda como la oveja, como el hijo. Y en particular, en esta del hijo pródigo, hay una enseñanza de Jesús que la materializa a través de los detalles que Jesús transmite en el relato, ¿no? Porque esa riqueza de Jesús, incluso en ocasiones, ustedes lo deben haber leído también en otras parábolas, Jesús exagera el relato precisamente para que éste sea más pedagógico y poder comprender la enseñanza que él está dando a partir de lo cotidiano, a partir de lo habitual, a partir, ¿verdad?, de lo que era la vida en aquella época. Por consiguiente, este relato del hijo pródigo tiene esa riqueza, y el domingo pasado analizamos algunos detalles, ¿verdad?, del encuentro del hijo menor con su padre, analizamos, ¿verdad?, la condición del hijo menor, analizamos hasta dónde él pudo llegar, en fin, fue una cosa hermosa. Hoy día, fíjense que yo les quiero animar a que me acompañen a ver lo que sucede con el hijo mayor. Y Jesús, al igual que con el hijo menor, no escatima en detalles. Si tú revisas del versículo 25 en adelante, ¿verdad?, nosotros encontramos también esta riqueza en los detalles del relato. Dice, y su hijo mayor, estoy leyendo 15:25, capítulo 15, versículo 25, y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo,
no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Fíjense que impresionante, ¿no? Porque pareciera que Jesús no solo quiere compartir la alegría que provoca en el Padre el encontrar lo que se había perdido, porque ese es el énfasis del capítulo, ¿no? Moneda perdida, oveja perdida, hijo encontrado, sino que no escatima, como dije hace un momento, ¿verdad?, en relatarnos la condición del hijo mayor. Por consiguiente, uno puede de alguna forma entender lo que estaba sucediendo gracias a esos detalles en el corazón del hijo mayor. Y uno puede, bueno, aventurar algunas opiniones. Llama la atención el enojo, ¿no? E incluso el diálogo es un poco despectivo, ¿no? Tu hijo, ¿no? Y no quería participar de la fiesta, ¿no? Incluso, si ustedes se fijan, en algún momento el hijo mayor le pasa la boleta al papá. Yo he estado todo el tiempo contigo, ¿verdad? He hecho lo que tú me has dicho, te he obedecido, pero tú jamás me has dado ni siquiera un cabrito. Ya no es, ¿verdad?, un cordero, sino que ni siquiera un cabrito para disfrutar con mis amigos, ¿no? Y fíjense que incluso cuando él llega a la casa, él siente que algo está pasando en la casa, ¿no? Él pregunta a uno de los criados, ¿qué sucede? Claro, había fiesta, había alegría, ¿no? Seguramente se sentía la música, estaban estacionados los autos, ¿verdad? Había alegría, ¿no? Alegría, una fiesta es alegría. Y él, ¿verdad?, estaba en el campo haciendo lo que habitualmente hacía. Estaba, ¿verdad?, trabajando, sirviendo en su contexto, ¿verdad?, de compromiso con su padre, dentro de lo que significaba y era, ¿verdad?, el quehacer de la hacienda o del lugar donde él estaba. Por consiguiente, él no estaba en conocimiento de lo que había ocurrido, y por eso él llega y se encuentra con que algo estaba sucediendo en su casa, ¿no? Pero lo que hoy día quería compartir con ustedes, ¿verdad?, es la actitud de este hijo mayor. Versículo 28. Entonces se enojó y no quería entrar. Entonces se enojó y no quería entrar. Evidentemente en el corazón de este muchacho, de este joven, ¿verdad?, había algo que no estaba funcionando bien, ¿no? Había una comparación que él hacía. Había incluso una opinión de sí mismo que de alguna forma le impedía participar, digamos, ¿no? O sea, uno puede incluso entrar un poquito más en ese mundo interior y pareciera, a pesar de que podríamos ser injustos, ¿verdad?, pero pareciera que la alegría del Padre no era la misma de él. Es decir, el gozo del Padre y el corazón compasivo del Padre, esta alegría desbordante, ¿verdad?, que incluso lo hizo en algún momento hacer, comillas, ¿no?, el ridículo, porque él corre detrás de su hijo, ¿verdad?, y le abraza y lo besa, arriesgando incluso ¿cuánto se llama?, su imagen de honorable, ¿verdad?, de un hombre ya con algunos años, en fin. Sin embargo, su hijo vive la experiencia del regreso de su hermano de una manera distinta, ¿no? Pareciera que, claro, uno podría establecer hipótesis variadas, pero lo concreto es que el relato, ¿verdad?, me hace entender que el hijo no participaba, el hijo mayor no participaba de la misma alegría, del mismo gozo, ¿verdad?, de la misma compasión que el papá, ¿no? Y de alguna forma uno podría incluso cuestionarse y pensar cómo sería la relación entre ambos, ¿no? Es decir, había uno, en este caso el mayor, que creía tener derechos y méritos porque desde su perspectiva, ¿verdad?, él había permanecido en lo que se le había pedido y había sido fiel, ¿verdad?, y leal con todo lo que su padre le había mandado, le había instruido, ¿no? Y desde esa perspectiva, ¿verdad?, él se comparaba precisamente con su hermano, que era absoluta y totalmente
y diametralmente opuestos. Fíjense, este relato de Jesús nos habla de dos vidas absolutamente opuestas una de la otra. Tu hijo, ha gastado todo lo tuyo, ¿verdad?, en rameras. Es decir, hay una imagen, ¿verdad?, a propósito de la reacción del padre, que precisamente es lo opuesto de lo que él cree ha sido y es delante de su padre. Me refiero al hijo mayor. Yo te he obedecido, no. Yo he ayudado, ¿verdad?, en tu trabajo, en tu obra, no. Al contrario, lo ha despilfarrado y lo ha gastado. Yo he estado toda mi vida contigo, he sido leal, he estado siempre dispuesto. Se fue, incluso él en algún momento deseó que tú murieras porque te pidió la herencia, etcétera, etcétera, etcétera. Ni siquiera tú me has dado, ¿verdad?, un cabrito, ni siquiera me has permitido disfrutar. Sin embargo, lo que hiciste con él, ¿verdad?, yo nunca lo he podido experimentar, porque mira cómo has revuelto la casa, mataste, ¿verdad?, al cordero, y todo es fiesta, y conmigo nada. Fíjense que es interesante, ¿no?, pero son los dos extremos. Hay algunos por ahí que han comentado y han reflexionado sobre la actitud de este hijo mayor, ¿no?, que muchas veces está muy cercano de lo que a veces es la iglesia, ¿no? Esta iglesia que de alguna manera entiende, que ha permanecido, que ha estado, que de alguna forma ha cumplido lo que su Señor le ha encomendado, y como que pareciera no entender este otro proceso de otros que viven en la vereda de al frente, ¿verdad?, una experiencia de vida totalmente diferente. Y pareciera, ¿verdad?, que no hay un entendimiento o una comprensión, porque eso es lo que ocurría en el hijo mayor. No puedo entender. Fíjense que esa acción de enojarse, efectivamente, ¿verdad?, está sustentada en esa incomprensión, es decir, emocional, afectivamente, ¿verdad?, racionalmente. Habían situaciones, aspectos que él no entendía. O sea, en mérito de lo realizado por su hermano, él no merecía lo que su padre le estaba haciendo o lo que su padre le estaba dando. Y eso provocaba en él un enojo. Yo no sé, fíjese que cuando estaba pensando en esta parábola se me vino a la mente Jonás. ¿Se acuerdan de Jonás, no? Jonás es similar un poco en su reacción. Dios le pide a Jonás, ¿se acuerdan, no? Le pide que vaya a predicar. ¿Cómo se llama la ciudad? A Nínive. Y Jonás evita por todos lados poder ir, no quería ir, arranca de la presencia de Dios, ¿verdad? Incluso ustedes saben que estuvo 3 días en el vientre de un gran pez, dice el relato, ¿verdad? Pero él no quería predicar, y cuando finalmente Dios lo libra, él va a predicar a Nínive y se sienta, ¿verdad?, a esperar, enojado, que Dios obre justicia en esa ciudad. Pero esa ciudad, como ustedes han leído el relato, se arrepintió. Hicieron oración, hicieron ayuno, y Dios les perdonó. Pero este hombre, Jonás, estaba enojado, y muy enojado. Y no podía entender, ¿verdad?, cómo era posible que Dios pudiese obrar cuando esas personas lo único que merecían, ¿verdad?, era morir. Fíjense que esta es una característica que está presente y que de alguna forma en el texto bíblico, en lo que es la Biblia, la palabra de Dios, se manifiesta y se hace presente, ¿no? Básicamente como un llamado de Dios a lo que es la gracia y la misericordia. Porque fíjense, y qué interesante, perdónenme, usted sabe que yo soy un poco emocional, ¿no? Y de repente un poco vehemente. Pero yo tomo estas dos historias, que están, una en el Antiguo Testamento y la otra en el Nuevo Testamento. Una es la enseñanza de Jesús y la otra es un relato, ¿verdad? Sin embargo, hay principios, hay coincidencias tremendas. Por ejemplo, si usted se fija en el diálogo de Dios con Jonás, es un diálogo, ¿verdad?, de ternura y de amor. Es como cuando nosotros teníamos nuestros hijos pequeños, ¿verdad?, y veíamos que uno de ellos estaba enojado,
Pero nosotros, en vez de sobre reaccionar, entendiendo lo que él está viviendo, ¿verdad? Uno trata, ¿verdad?, de acercarse y tiene esa paciencia. Así lo entiendo yo, a pesar de que a veces no está esa paciencia, ¿no? Y en el caso del padre, del hijo pródigo, del relato de Jesús, fíjense cómo el papá trata al hijo mayor. De partida, dice el texto, que cuando su hijo se enoja y no quiere entrar, el papá sale a buscarlo. Fíjense que es la misma actitud que tuvo el padre con el hijo menor cuando lo vio que venía de lejos. Y no solo eso, sino que además dice el texto que le rogaba. Pasa, hijo. Por favor, pasa. ¿Cómo trata Dios? ¿Cómo trata Jesús nuestro enojo cuando nos comparamos con aquellos que creemos no tienen mérito alguno, ni tienen derecho alguno, ni menos califican? ¿No? Fíjense que un padre, yo colocaba ahí en mis apuntes, ¿no? Un padre en una actitud normal, bueno, yo soy el papá, pues, yo sé lo que tengo que hacer, ¿no? Además es un tema que tengo yo con tu hermano, así que no te preocupes. Sin embargo, ¿verdad?, esta actitud del padre es una actitud conciliadora. Pasa, hijo, te ruego que pases, de modo de hacer participar, ¿verdad?, a este hijo mayor que vivía, ¿verdad?, su propio conflicto con lo que estaba viendo, con lo que estaba escuchando y que había en su corazón, ¿no? Y no solo eso. Si usted se fija en el diálogo que viene a continuación, porque hay un diálogo entre este papá con su hijo mayor, fíjense cómo se expresa este padre ante esta rabia, ante este celo, ¿verdad?, de este hijo. Todo lo mío es tuyo. Tú siempre has estado conmigo. ¿Cómo trata Dios aquel hijo, ¿verdad?, que cree merecer más, o que cree que lo ha hecho bien, o que vive un conflicto, ¿verdad?, porque no logra entender la alegría y el gozo de lo que su padre está viviendo ante el reencuentro y restauración de su hijo? Y cómo trata el padre aquella actitud de su hijo menor, un poco rebelde, un poco independiente, incluso ofensiva, pero el mismo Padre. Por un lado tenemos, ¿verdad?, el deber ser, esa rigurosidad del trabajo, esa rigurosidad de lo que debe ser, de lo que es correcto, de lo que es legítimo. Hay conceptos ahí de perseverancia, conceptos de lealtad, conceptos de compromiso, conceptos de obediencia, porque también eso es importante valorarlo, digamos, pero por supuesto. Y eso está presente en el Hijo. Pero sucede que todas esas virtudes, ¿verdad?, cuando el hijo mayor las analiza, ¿verdad?, de alguna forma las exterioriza a través de su enojo, es en virtud de una comparación. Este no es como yo. Este es diferente a mí. Este ha hecho exactamente lo que tú no querías o lo que a ti no te agrada. Este no merece que tú lo recibas, que tú lo agasajes como lo estás haciendo. Porque la verdad es que él es muy distinto, muy diferente. Y frente a eso, ¿verdad?, aparece esta gracia de Dios, esta misericordia de Dios que reconcilia. Esta locura, yo lo dije el domingo pasado, ¿no? Esta es la locura de Dios, que trabaja estos corazones o estas realidades que son tan opuestas una de otra, con la misma ternura, con la misma gracia, con el mismo amor, ¿no? Es este Dios maravilloso que le puede decir a su hijo mayor, ¿no? Fíjense que no le dice, tú tienes razón, ¿no? Tú tienes razón, sino que le dice, todo lo mío es tuyo. Tú siempre has estado conmigo. Lo que está sucediendo con tu hermano tiene que ver con la resurrección. Él estaba muerto,
Él estaba perdido y fue encontrado, pero no era entendido por él, por su corazón, ¿no? Este corazón que muchas veces nos juega una mala pasada, nos hace ser legalistas, no nos permite entender, ¿verdad?, aquellos que están viviendo una experiencia parecida a la del hijo pródigo o la del hermano menor, sino que nos hace de alguna forma creer el merecer cosas mejores, que es la experiencia de este muchacho. Pero ahí aparece, ¿verdad?, la gracia y el amor del Padre, que a ambos acoge, que a ambos expresa su misericordia, ¿no? Tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Tú siempre estás conmigo. Esa expresión, tú siempre estás conmigo, ¿no? En un corazón como la del hijo mayor, ¿qué significa, no? Es, tú siempre estás conmigo, ¿no? Uno podría pensar, si acaso el hijo mayor entendía o valoraba, ¿verdad?, hasta el gozo y la gratitud, el entender que siempre estaba con su padre, ¿no? Lo digo de otra manera, ¿cuál es la consecuencia, ¿verdad?, de la vida de alguien o del corazón de alguien que siempre está con Dios? O lo pregunto de otra forma, alguien que siempre está con Jesucristo, alguien que siempre está con Dios, ¿es posible, verdad, que se enoje o es posible que se alegre? ¿Qué significa cuando el Padre dice, tú siempre estás conmigo? ¿Verdad? ¿Qué provocaba o qué efecto práctico podía manifestar o evidenciar este hijo mayor por esa realidad? ¿Qué significa estar siempre con el Padre? ¿Tiene sentido, verdad, que el Padre diga, tú siempre estás conmigo? Sin embargo, ese hecho real, profundo, de siempre estar con Él, no le permite, ¿verdad?, al hijo comprender la alegría y el gozo de su padre, ni tampoco le permite ser compasivo y misericordioso con su hermano. Pareciera que el estar siempre con Dios necesariamente debiera hacernos pensar qué significa. Porque también podríamos verlo como un reproche. Si tú siempre has estado conmigo, si tú me conoces porque no te has apartado de mí, si tú siempre, de alguna forma, has estado en mi presencia, ¿por qué te extraña? ¿Por qué te enojas? ¿Por qué te molestas que yo reaccione así? Si tú dices que siempre has sido fiel y que has hecho lo que yo te he dicho, y que de alguna forma, ¿verdad?, eso evidencia que me conoces, ¿por qué no participas del gozo y de la alegría que yo siento cuando tu hermano regresa y es encontrado? Ahí, evidentemente, hay un misterio. Porque la expresión de Jesús es obviamente sincera y profunda. La pregunta es, ¿el solo hecho de estar al lado de Jesús o de Dios me permite a mí entender su gracia, su amor y su misericordia? ¿Qué significa estar al lado de Él? ¿Qué significa, verdad, conocerle a Él? La segunda expresión, ¿verdad? Todo lo mío es tuyo. Evidentemente es una expresión en el mismo sentido también profunda. Él ha participado de lo que su Padre tiene. Es absoluta y totalmente heredero de todo. Y sabe lo que su Padre tiene. Conoce, ¿verdad?, la realidad de su Padre.
conoce el patrimonio de su padre, conoce los recursos de su padre y participa de los recursos de su padre, ¿no? Es más, lo que su padre tiene también le pertenece, lo cual significa que su padre nunca le ha negado nada y le ha dado todo. Entonces surge de nuevo la misma pregunta. ¿Y si este hijo mayor tiene acceso, y no solo acceso, sino que incluso tal vez propiedad o beneficio directo de lo que su padre tiene, de lo que su padre es capaz, ¿por qué él no es capaz de entender, de vibrar, de alegrarse, de experimentar lo que su padre está experimentando? Y no con un desconocido, sino que con su hermano. Sin duda, la respuesta a estas preguntas están en el corazón del hijo mayor. Y solo es una parábola, pero algo podríamos decir, ¿no? Si nosotros analizamos ese corazón y lo comparamos con lo que muchas veces ocurre en nosotros, cuando hacemos lo correcto, cuando creemos, ¿verdad?, que hemos sido fieles y perseverantes, cuando de alguna forma creemos que somos distintos, no somos como ese o no somos como esa, y creemos que por el hecho de conocer o de llevar mucho tiempo o de participar o de estar comprometidos, ¿verdad?, nos hace de alguna forma merecedores, incluso jueces, de lo que otros no han podido vivir, o de lo que otros sufren, o de lo que otros, o en lo que otros fracasan, ¿no? Y ese es un poco lo que de alguna forma nos muestra este hijo mayor. Sin embargo, no obsta en el corazón del Padre demostrar gracia, misericordia y compasión. Por favor, hijo, participa. Por favor, entra. Esto es un motivo de mucha alegría. Tú me conoces. Es como si el padre le dijera a su hijo mayor, tú me conoces. Esta expresión, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo, pareciera tú me conoces. Tú sabes cómo soy. Por favor, participa. Porque le amo tanto como te amo a ti. Le amo tanto como te amo a ti. Qué interesante, ¿no? Porque nosotros, de alguna forma, la parábola nos muestra cómo también condicionamos muchas veces nuestros afectos y nuestros sentimientos y nuestras lealtades y nuestras devociones, cómo las condicionamos o cómo las compartimos, ¿no? Cómo las distribuimos. Sin embargo, también nos muestra la parábola cómo Dios trata nuestras propias diferencias. Cómo Él es compasivo con nuestras propias diferencias, ¿no? Por eso, queridos, esta parábola no solo tiene el mensaje, ¿verdad?, del gozo, de la restauración, del arrepentimiento, sino que también tiene que ver con el trato que Dios le da a aquellos que de alguna forma creen merecer o se comparan o por el hecho, ¿verdad?, de tener una experiencia distinta con Dios, pueden juzgar a otros. Y ojo que este es un tema que todos de alguna forma lo vivimos.
por ningún motivo, por favor, vayan a pensar que estamos hablando de personas exclusivamente, porque muchas veces hay pensamientos en mí que me hacen discriminar y que me hacen juzgar, ¿verdad?, a aquel o aquella que no se comporta como me comporto yo. Es una manifestación que está muchas veces presente en nosotros y que nos hace juzgar. Y nos aleja, ¿verdad?, de la compasión. Y nos aleja, ¿verdad?, del gozo de la restauración. Porque en nuestra propia realidad nosotros hacemos esa comparación. Fíjense que este es uno de los grandes problemas que hoy día la iglesia en general ha tenido para abordar ciertos problemas que hoy encuentra nuestra sociedad. Y a priori, ¿verdad?, la iglesia se introduce en algunos de estos temas, pero a través de prejuicios, tratando de asentar, incluso muchas veces racionalmente, conductas, posiciones, actitudes. El relato del hijo pródigo, ¿verdad?, está plagado de experiencias de vida. Está plagado, ¿verdad?, de expresiones de gracia. Está plagado, ¿verdad? Yo no quiero decir emociones porque no quiero que malinterpreten, pero está plagado, ¿verdad?, de manifestaciones que colocan en el tapete el deber ser de lo que es. A través del amor, a través de la gracia, a través de la compasión. El trato de Dios a través de la gracia es algo que jamás el hombre ha podido entender. No sé si lo dijimos el domingo pasado, pero cuando Jesús enfrenta a la mujer adúltera, ustedes conocen el relato, ¿no? Cuando le traen a esa mujer, ¿verdad? Y los fariseos dicen, hemos sorprendido a esta mujer en el acto mismo. Y la colocan en el medio. Ese es un relato, ¿verdad?, donde toda esta gracia de Jesús se manifiesta y se expresa en el ámbito, ¿verdad?, de absolutamente complejo para nosotros. El que esté libre, lance la primera piedra. ¿Dónde están los que te acusaban? Señor, se han ido todos. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. La manera en que el Señor trabaja con nuestra realidad y con nuestro mundo interior. Por eso, queridos hermanos, la iglesia está llamada a expresar esa compasión y esa misericordia. Efesios capítulo 1, si usted abre su Biblia, por favor, en Efesios capítulo 1. Versículos 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿De qué está hablando? Está hablando de la iglesia. ¿Y qué es lo que es la iglesia? Es la plenitud, es la totalidad. ¿De quién? De Cristo. Es decir, la expresión de la iglesia, cuya cabeza es Cristo, tiene que ver con la plenitud de Él mismo. Es decir, no puede haber una disociación, no puede haber una separación, un divorcio entre la cabeza y el cuerpo. Por consiguiente, si Cristo es la cabeza, la expresión y la manifestación del cuerpo, que es supuestamente regida por la cabeza, debe ser absolutamente correspondiente a lo que la cabeza le instruye. Por consiguiente, ¿verdad?, este párrafo, este texto me habla
que la expresión de vida de la iglesia testifica, manifiesta a este Cristo. Por consiguiente, ¿verdad? Este relato del hijo pródigo, donde aparece la gracia y el amor de Dios expresado a dos mundos diametralmente opuestos, uno radicado, ¿verdad?, en la rebeldía, en el querer probar, en fin, incluso en la soberbia, y podríamos colocar muchos adjetivos calificativos, o por el otro lado, en el deber ser, en aquello que es correcto, en aquello donde hay virtud, ¿verdad? Sin embargo, que eso provoca de alguna forma comparación, celo, molestia, enojo, ¿no?, que es una actitud típicamente humana. Sin embargo, frente a eso y mirando a eso, aparece la gracia, la ternura y el amor de Dios para entender a uno y para entender al otro en un plano distinto. Obviamente distinto. Pero es el llamado de la iglesia. Es el llamado del discípulo. Es el llamado, ¿verdad?, del cristiano. Como diría un Watchman Nee, del cristiano normal. La gracia y la misericordia. Por eso que este pasaje, queridos, es rico, es profundo, porque manifiesta este carácter de Dios. Tengamos un momento de oración. Voy a pedir que inclines tu cabeza y cierres tus ojos, por favor.